Hoy vamos a ver cómo crear nuestro primer podcast. Para eso vamos a tener que instalar un programa en nuestra computadora. Vamos a ver qué es un podcast. Un podcast es una grabación periódica que se hace, ya sea de audio o de video. Hoy vamos a ver cómo grabarlo, pero en audio. Un podcast, imagínate que es una publicación periódica, puede ser semanal, quincenal o por un periodo de tiempo que se publica en formato de audio. Imagínate que tú escuchas radio y hay programas que se publican cada semana o cada periodo de tiempo. Lo mismo sucede en los canales de YouTube con los videos. Eso es un podcast, pero son podcasts en video. Hoy vamos a ver cómo generar nuestro primer podcast o grabación o narración en audio. Y la actividad del día de hoy es primero observar los videos tutoriales que hay de Audacity que te he preparado exclusivamente para ti, donde te enseñan cómo descargar e instalar Audacity en tu computadora. No importa si tienes Windows o si tienes Mac, vamos a realizar una grabación de tu voz en Audacity. También te comento cómo se realiza eso en los videotutoriales. Vamos a ver cómo insertar también una pista de audio y eso es lo que tienes que hacer. Insertar una pista de audio, la que tú gustes, como introducción y otra como fondo. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner una línea de tiempo. Supongamos que en el anaranjado es la pista 1 y es exclusivamente tu voz. Pues haces, como yo lo hago en el video, una introducción. Bienvenidos a mi primer podcast. No necesitas repetir esas palabras, puedes hacerlo a tu manera, muy creativa. Y después, el contenido de tu podcast. Este saludo puede ir acompañado de una música precisamente para tu saludo o una música para introducción. Y la música que va a acompañar de fondo a tu contenido puede ser otra. Es decir, puedes tener una música aquí para tu introducción y una música de fondo. Un segundo escenario, es decir, otra manera de hacerlo es, imagínate que empezamos la grabación con una música de introducción y no hay voz. Se detiene esta música de introducción y solo aparece tu saludo, ¿no? Bienvenidos a mi primer podcast. Y aparece ahora tu voz junto con la música de fondo. Es otra manera de empezar. Vas a comprender esto de las líneas de tiempo cuando veas precisamente cómo funciona Audacity. Entonces, es en esa medida que tenemos que insertar una pista de audio, la que nosotros gustemos, para la introducción y otra para el fondo de nuestra narración. Y ahora comentemos, ¿qué es lo que vamos a ver en el podcast? ¿De qué vamos a hablar en nuestro podcast? Te sugiero 3 aspectos para que puedas, a manera de conversar con tu audiencia, recuerda que te van a escuchar. En un primer escenario, comenta un poco de las herramientas que has aprendido a lo largo del año y cuál o cuáles consideras que te sirven para otros proyectos o para otros cursos o para vacaciones. De lo que has aprendido en el curso, de las herramientas que has aprendido, cuéntanos cuáles son las que consideras que te sirven para más del curso, van más allá del curso. ¿Qué otras herramientas digitales te gustaría aprender en clase? ¿Qué te gustaría aprender? Sé muy honesta en ese sentido. Y coméntanos también si ya sabías editar un audio, qué te parece, fácil, es difícil, es divertido. Y además de grabar un podcast, ¿para qué otros fines crees tú que puede servir esta herramienta que es Audacity? Cuéntanos. Ejemplo, se viene Navidad y yo quiero hacer un mix de villancicos. Puedo hacerlos en Audacity. Si yo quiero recortar una canción, una determinada parte, también puedo hacerlo en Audacity. Pero coméntanos también tú qué otros propósitos le ves a esta herramienta. ¿Para qué más nos puede servir? Entonces, lo que he resaltado en verde es el contenido de tu podcast. No es necesario que leas las preguntas y le des respuesta. Lo importante es que lo hagas de manera natural y fluida, comentando
estos 3 puntos. Recuerda que la narración puede tener efectos, puedes agregarle, así como le agregas audio, puedes agregar efectos, pero eso es opcional. Lo más importante es escuchar tu voz de manera nítida y en buen volumen. En los video tutoriales también te comento cómo subir el volumen a tu voz y cómo bajarle el volumen a esa música de fondo para que se escuche tu voz por sobre la música de fondo. Cuando ya tengas listo tu proyecto, no olvides de guardarlo como proyecto, pero también de exportarlo como audio en formato MP3. En los videos tutoriales te comento cómo hacer esa exportación a MP3. Cuando ya tengas tu archivo MP3, súbelo a Classroom y habremos culminado la actividad el día de hoy. Recuerda que puedes ir practicando, instalando Audacity y si tienes alguna inquietud nos vemos en la sesión en vivo. Un excelente día para todas.